8 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20 minutos. Saludamos ya a nuestro segundo invitado. Nos acompaña en nuestros estudios el general en servicio pasivo, Víctor Arauz. ¿Cómo está, general Arauz? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La semana pasada se insistió por parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en la comparecencia de la excomandante general de policía, Tania Varela, para que comparta información o dé a conocer lo que conoce respecto a los señalamientos que se le hacen a ella en este informe del Comité Parlamentario contra la Corrupción, liderado en su momento por el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, entre otros legisladores, y que la mencionan ahí o le atribuyen a ella el sobrenombre del alias La Madrina. Es una presunta participación o colaboración con organizaciones dedicadas al narcotráfico. Ella en un instante, cuando salió a la luz este tema, dijo que estaba presta a colaborar con las entidades que sean necesarias, lo dijo así en sus redes sociales, pero resulta que cuando la convocan en 2 ocasiones consecutivas, ella y sus compañeros, Ponce y Vargas, han decidido finalmente no asistir. ¿Qué decir frente a esa inasistencia? Si tiene información, debería compartirla. ¿Por qué no acudir? ¿Por qué cree usted que no se da la comparecencia tanto de ella como de los generales Ponce y Vargas? Gracias por la invitación, Alexis, de verdad, muchísimo. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Es la pregunta que todos nos hacemos. Yo quiero dividir en 2 partes que son completamente diferentes, pero que convergen a lo mismo. El tema particular que yo le sigo a la señora Varela, yo creo que esta es la 5ª o 6ª ocasión que ha aceptado sus gentiles invitaciones, y saben que de mi parte hay un proceso que se encuentra en Fiscalía por el tema de mi salida, la ilegalidad que hubo y todo lo que la ciudadanía yo conoce, que es una falsificación ideológica de documentos. Eso está durmiendo el sueño de los justos, como se dice. Nadie lo motiva, nadie hace para que eso continúe. ¿En dónde está durmiendo el sueño de los justos? ¿En la Fiscalía? En la Fiscalía. Sí, acuérdense que la Fiscalía me aceptó a mí esa denuncia en septiembre del 2021. Ya ha pasado 2 años y eso no ha prosperado. Yo he venido insistiendo y pidiendo que Fiscalía haga las investigaciones porque existen los indicios necesarios para que se dé una investigación que vale la pena y que se pueda ahí también entender y obtener muchas cosas que la ciudadanía debe conocer. Este tema que sale ahora, que mediáticamente se conoció en redes sociales y que fue denunciado irónicamente por el mismo periódico digital Primicias, que fue quien publicó las declaraciones del embajador sobre el tema de los narcogenerales y la historia que ya todo el país conoce y que a través de ustedes me han permitido dar mis puntos de vista, generó obviamente un escándalo nacional e internacional. Y usted lo dice, obviamente la Asamblea como un ente de control, llamemos así, de fiscalización, llama a la señora Varela, al señor Vargas y Ponce y no asisten. Y esa es la pregunta que todos nos hacemos. A mí no me convocaron, más sin embargo yo pedí que me convoquen y di mis puntos de vista y di todo lo que creo yo que puede servir para que se aclare esto. Pero lamentablemente la señora no asiste ni asistirá. En todo caso yo creo que ahorita está en manos de la justicia con todos los indicios que hay, con todo lo que se comenta, porque son cosas que han aparecido en redes sociales. Ella tiene todo el derecho a la defensa, habló puntualmente por la señora Varela, el señor Vargas, el señor Ponce, nadie les puede quitarle, pero que vayan y den la cara, pues yo creo que la primera muestra de decencia es eso, decir aquí estoy, como lo hizo Víctor Arauz, como lo hicieron los generales de la 50ª promoción, pero estamos convencidos que la señora no asistirá y esperemos que la justicia haga su trabajo. Eso ¿Usted cree que no va a asistir? ¿Por qué cree que no asiste? Porque bueno, si tiene información, si hay un documento legislativo que la señala, debería salir y decir no es cierto, que no tengo relación con eso. Además hay un proceso al interior de la policía que terminó sancionando a 2 oficiales que investigaron el caso León de Troya. Usted lo acaba de decir, o sea, las comparaciones son molestosas, dicen, ¿no? El 14 de diciembre el embajador dijo que hay narcogenerales y me retiró la visa. El día siguiente yo di la cara y 2 años he estado exigiendo y pidiendo explicaciones. Pienso que la señora Varela, si se siente y cree que es inocente, al día siguiente de lo que la revista Primicias publicó y donde la vinculaban supuestamente con el crimen organizado, con un antecedente. Acuérdese usted que hace más de 1 año el asambleísta Villavicencio, que en paz descanse, también ya denunció el caso de León de Troya y ya la nombra ahí como la posible madrina a la señora Varela. Y no pasó nada. Hace 1 año no pasó nada. No se investigó. Quedó en el archivo y es un documento oficial que está en la Asamblea. Hay 2 o 3 personas más, entre ellas el ex asambleísta Vanegas, que firmaron ese documento. O sea, no es algo que se dijo y quedó en el aire. Hay un documento en firme que tiene suficientes indicios, suficiente fuerza para que fiscalice esa investigación y no pasó nada. Hoy fue un escándalo
3, 4, 5 días, sigue todavía las preguntas, sigue las interrogantes, y la señora Varela no da la cara, y yo espero que en este caso Fiscalía se inicie una investigación. Creo que otras personas que han sido tan solo mencionadas en los benditos chats de Noreros, sí, han sido allanadas sus casas, han sido procesados, han sido vinculados, están con prisión preventiva, están con medidas cautelares, y la señora, bien, gracias. Y nada raro que tenga su visa, y nada raro que esté haciendo shopping en los Estados Unidos, nada raro que Vargas y Ponce estén en Disney. ¿Por qué para unos sí? ¿Por qué para otros no? ¿Por qué el embajador no da la cara? Y le digo, esto es un tema que va de largo, créalo, esto es un tema que va de largo. ¿Usted no cree que el embajador no sabía de estas posibles vinculaciones? ¿No sabía de estas posibles vinculaciones de la señora Varela? Es la pregunta que yo me hago. O sea, ya no tengo por dónde motivar que existan las respuestas que Víctor Arauz, como víctima de esta patraña, de esta injusticia, de esta infamia, está pidiendo explicaciones, y ustedes como periodistas también quieren esas respuestas. General, buenos días. Buenos días. Qué gusto tenerle acá. En las comparecencias hubo una que llamó mucho la atención y creo que no ha tenido el eco necesario y tampoco la repercusión que uno hubiera creído que debería tener una noticia de este estilo, y la declaración del general Pablo Rodríguez. El general Rodríguez dijo: se libraron de la promoción 50 de la Policía Nacional con 2 objetivos: 1, el cierre de la investigación del caso León de Troya, y 2, para ascender al marido de Tania Varela, el señor Edwin Noguera. ¿Usted coincide con la declaración que le dio a la Comisión de Fiscalización el general Rodríguez, por un lado? ¿Y por qué cree usted que mientras estamos hablando de metástasis, de purga, esos son los 2 grandes temas que hoy ocupan la atención de la gente? Sobre el caso León de Troya y el caso Gran Padrino, la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada y la justicia de este país no ha movido un dedo. Y ahí están, digamos, declaraciones de gente de la propia policía que justamente nos da luces de que ahí había un gran interés por parte del gobierno anterior de tapar el informe León de Troya, y la pregunta es por qué ahora nos mantienen entretenidos hablando de purga y de metástasis, y de León de Troya no se dice nada. La comparecencia de mi compañero Pablo Rodríguez, sí, que me parece sumamente importante, porque él presentó incluso documentos, línea de tiempo, es un eco a lo que yo he venido sosteniendo. Yo siempre dije que Víctor Arauz era un estorbo para la señora Varela, y que me quisieron sacar porque obviamente yo no me iba a prestar para cómo manosearon y utilizaron la institución para beneficio propio. El tema del marido de la señora, yo lo dije aquí, pues Alexis, aquí con usted lo dije. Lo nombramos al señor, y cuando estaba en servicio activo yo le dije, ¿qué espera este señor que sí, que no tiene sangre en la cara, que no sale de la institución? ¿Se acuerda? Yo aquí lo dije. Entonces, lo que dijo Pablo Rodríguez va de la mano con lo que yo he venido sosteniendo. Usted hace una pregunta y un interrogante muy importante, Alexis. Caso Metástasis digno de aplaudir. No podemos decir que es un caso que devela la podredumbre y la corrupción que existe en entidades del Estado. Sí, de la mano aparece otro caso que ha llamado la atención, que es el caso Purga. Pero si hablamos de metástasis, permítame hacer una comparación en sentido común. Perfecto, es una metástasis, hay órganos del Estado que están contaminados, función judicial, función, en este caso, Policía Nacional. Pero el tumor primario es el caso de Encuentro. El tumor primario es el León de Troya. Uno de esos 2 casos, o que ya que los fusionaron, ahí está el origen del problema. Ese es el tumor primario, donde está el verdadero cáncer. Y mientras no se saque ese tumor, mientras no se ataque el origen de la metástasis, el problema va a seguir. Usted lo dijo, Alexis. Caso Encuentro, caso León de Troya, ¿por qué no tuvo igual importancia? ¿Por qué no se le dio el igual interés que ahora se le da a otro caso? Como digo, son dignos de aplauso, pero creo que estos también, la ciudadanía quiere una respuesta. No solamente Víctor Arauz, creo que la ciudadanía en general quiere que haya la misma la pregunta reacción. Es ¿por qué no? ¿Por qué metástasis sí? ¿Por qué purga sí? ¿Por qué vemos ahí, digamos, cuadros en algún caso muy cercanos a Nebot? Ahora lo han vinculado a Ronnie Aliaga, pretendiendo hacer creer que Ronnie Aliaga es la Revolución Ciudadana. ¿Y por qué el caso León de Troya, que involucra a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lazo, no? Ya, a eso puntualmente le voy a responder a usted. ¿Por qué? Porque en su momento estaba vinculado, pues, el cuñado del presidente. Hay 4 actores que son importantísimos. ¿Cuáles son? 4 actores. Permítame hacérselo, disculpe, no quiero perder el respeto a la formalidad de la entrevista. Podemos hacer Netflix, le recomiendo a Netflix, sí, película León de Troya, coprotagonistas,
Ahora que estamos hablando de los Del Oscars. Oscar. El Gran Padrino, no voy a dar nombres, coprotagonistas, el Gran Padrino y la Madrina. ¿Sí? Actores de reparto, Los Ahijados, GP y MB. Actor invitados, Zapatos Rojos. Producción y dirección, el tío Sam. Ahí están los 4 grandes actores del tema León de Troya. Y a cuenta y riesgo de lo que estoy diciendo, ahí vieron 4 actores que tienen mucho que ver en este tema, pues Alexis. En su momento el embajador que se convirtió en cómplice silencioso, que protegió a Danilo Carrera, que protegió al presidente, que se autoprotegieron entre Tania Varela y él, porque ahí están las fechas. Antes de que se posesione el presidente Lazo, él ya conocía de la investigación que estaba inmerso el cuñado. Por obvias razones, un gobierno recién posesionado que en su momento tenía 70 y tanto de popularidad y de credibilidad, ¿sí? Se vio cogido del cogote, insisto, como dice él, por la señora Varela, ¿sí? Que le permitió hacer y deshacer, pero el presidente tiene que poner un freno y vea dónde llegó las cosas. Lo sostengo, yo lo he dicho, politizaron la delincuencia, politizaron en este caso el crimen organizado. ¿Por qué? Porque lo llevaron a beneficio propio y no les importó, se les fue de las manos. ¿Y cuál era el discurso? Haciendo eco lo que usted dice, ¿sí? Se dedicaron a crear y a sentar en el imaginario de la ciudadanía que su enemigo político, sus enemigos políticos eran narcotraficantes. A eso se dedicaron. Fue un plan político. La segunda parte de ese plan, ¿sí? Generar justamente el escenario que todo lo que sucedía era culpa del narcotráfico. Narcodelincuentes, narcocriminales, narcoestacionadores, narcovacunadores, ¿sí? Y crearon justamente el escenario perfecto para echarle la culpa al narcotráfico, pero se les fue de las manos. Y pudiendo haber hecho algo, no lo hicieron. Yo le he venido sosteniendo. El presidente Noboa ahorita, en estos momentos, no se ha inventado nada. La herramienta constitucional que está utilizando él con los decretos de excepción, en este caso utilizando un recurso que es importantísimo, que es la inviolabilidad del domicilio, lo está utilizando para que la policía y Fuerzas Armadas ingresen a las casas y saquen de donde sea a los delincuentes. La misma herramienta la tuvo Lazo. ¿Por qué no lo hizo? La misma herramienta la tuvo este señor, la tuvo la señora Varela, la tuvo el señor Vargas, el señor Ponce, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque se convirtieron, lamentablemente, dadas las circunstancias y ahora que ha generado estupor y vergüenza, prácticamente posibles cómplices del narcotráfico y cómplices de la delincuencia. ¿Usted sabe lo que es que una excomandante general sea citada como la persona que le daba protección a la mafia albanesa? O sea, nosotros somos conscientes de eso y de la gravedad del asunto. El problema es que quienes deberían investigar no lo están haciendo. Pues entonces, ¿y usted cree que lo van a hacer? ¿Usted cree que esto va a tener un desenlace como amerita? Espero, debe tener porque afortunadamente la presión mediática, la respuesta que espera en este caso medios de comunicación como ustedes van a motivar y van a obligar a que haya una respuesta. Pero usted, por ejemplo, aparte de Radio Pichincha, los grandes medios, ¿le han invitado a defenderse, a dar su declaración, su testimonio? Después de la comparecencia en la Comisión de Fiscalización, después de la publicación de primicias que reproduce los diálogos en donde aparece el nombre de la madrina, ¿a usted le han entrevistado, le han invitado? No podemos tapar el sol con un dedo. Usted dice los grandes medios, ¿quiénes son? Coavisa y Teleamazonas. El Universo, Expreso. No lo han hecho. No. Carlos Vera no le has llamado. No lo han hecho ni creo que lo hagan tampoco. ¿Por qué? Porque obviamente deben tener algún afín, seguramente, algún afín en este caso, tal vez al actual gobierno, tal vez algún afín, algún compromiso, alguna amistad al gobierno anterior, que son justamente las cosas que no le interesa que salgan a la luz, pues Alexis. Usted no cree, y discúlpeme que vaya un tema, usted no cree que yo ya a estas alturas del partido, yo ya ando preocupado y ya estoy un poco inquieto por mi seguridad. Yo ando solo. Por eso le preguntaba fuera de micrófono si usted va con escolta. Alexis, ya le veo que anda solo. Creo que en este momento ya toca tomar, y públicamente lo he sostenido. ¿Usted ha sido amenazado o recibido amenazas? No he recibido amenazas, ya, pero ¿qué es lo que más me preocupa? Pues, porque le hablo como policía, pues cuando una persona me amenaza, vea, no pasa nada. Cuando me quieren hacer algo, no advierten y actúan. Entonces, ahí es cuando yo me cuido más. Si yo recibiera en mi celular 10 amenazas de vea, yo sé cómo manejarla. Pero justamente nadie me dice nada, nadie me amenaza, nadie ha presentado una respuesta en este caso a mi frontalidad, porque yo lo que he hecho aquí es ser frontal, pues Alexis, por mí, por mi familia, por la institución,
Vea cómo está la policía. Afortunadamente creo que el general Zapata está haciendo un buen trabajo y él tiene la responsabilidad en este momento de levantar la autoestima, la moral y la imagen de la policía. Creo que lo está haciendo. ¿Cree que la institución policial, la policía como institución, no está contaminada? Sigue Tomando en cuenta que todos estos indicios, todas estas situaciones en las que sigue le han contaminada, involucrado lo a digo la públicamente institución. y tengo que ser claro y objetivo. Pues hace 3-4 meses que hablábamos aquí, cuestionábamos justamente la permanencia en su momento del marido de la señora Varela, ¿sí? Pero usted no cree que la señora Varela tiene todavía sus tentáculos en la policía. Tiene un hermano que todavía está en la policía, en el grado de coronel. ¿Usted no cree que Vargas y Ponce tienen todavía sus tentáculos de gente que se prestaron en la investigación y que la soga se quiere romper por el lado más delgado, ¿no? Porque hay una amenaza contra un teniente, no quiero menospreciar su grado, pero es un teniente que está manejando un tema investigativo, un seguimiento, y contra él se quisieron ir. Después contra el teniente coronel Erazo y contra gente que seguramente no se prestó y que en su momento fueron amenazadas. Ellos sí. Erazo creo que está haciendo teletrabajo, cuidándose de su integridad. Rodney Rigel tuvo que salir de la institución porque fue amenazado. Por eso, obviamente, respondiendo, haciendo eco, me toca cuidarme, pero es lo que queremos. ¿Por qué no se investiga esto que la ciudadanía necesita y merece tener respuestas? General, aquí hay un tema que es, digamos, y está por encima de los nombres de las personas. Yo sigo siempre creyendo que más que las personas que somos dadas de paso, que somos pasajeras, están las instituciones, y en este caso estamos hablando del país en general, pero hablemos de lo que pasa, por ejemplo, a nivel sistema judicial. Usted habrá escuchado la entrevista que tuvimos hace un momento con Juan Pablo Albán. Ahora estamos hablando con usted, que es general retirado de la policía, y la Policía Nacional como una de las instituciones más importantes para preservar y garantizar la seguridad de los ciudadanos y demás. Y acá se ha dicho con mucha ligereza, es que el narcotráfico permeó el Estado, es que el narcotráfico se infiltró en la policía, en el ejército. La fiscal ha dicho en las últimas declaraciones, en las entrevistas que ha concedido, de que el narcotráfico se ha infiltrado en el Estado. No especifican cómo, cuándo, dónde, con quién, a partir de qué cosa o con qué personajes, pero se ha infiltrado el narcotráfico. ¿En qué momento el narcotráfico, si es que es como dice la fiscal, se infiltró en el Estado? ¿En qué momento sucedió eso? ¿A quién le interesaba además que el narcotráfico permee las instituciones públicas y haga de las suyas dentro del Estado para llegar a un momento como el que está viviendo actualmente el país? Espero equivocarme. El Ecuador ya tuvo un patrón. Esperemos que no tenga una Griselda Blanco, ¿no? ¿Quién fue el patrón? Norero. Leandro. Él era un narcotraficante, un capo del narcotráfico. Todo el mundo lo conoció como el patrón. Pero digamos de ser un alias. Y estoy emulando al famoso patrón de los años 70, estaba hablando de Pablo Escobar, ¿no? Le dejó de tarea a quién es Griselda Blanco y a quién se le puede atribuir. Entonces, si esta persona tiene el poder o tuvo la capacidad de manejar para su beneficio, así como se lo dice en muchas esferas, hablemos lo que salió públicamente, es terrible, pues. Si esta persona, que es la cabeza de la institución, no la más importante, la más sensible para garantizarnos la seguridad del Estado, permitió eso, claro que es sumamente preocupante. Y usted me pregunta, ahí podría ser, digamos, el punto de quiebre en donde en realidad se fue de las manos. El narcotráfico ingresó y metió, y sus tentáculos alcanzaron todas las esferas del Estado, porque si contaminó a la policía, posiblemente con la comandante general, ¿qué se puede esperar del resto? Y eso pasó, a ver, Tania Varela asume la comandancia en el gobierno de Moreno. En el 2020, sí. En el gobierno de Moreno. Así es. Tania Varela muy cercana a María Paula Romo. En el gobierno de Moreno pasan cosas que con las cuales nosotros fuimos sumamente críticos, sin ser expertos en temas de seguridad, ni mucho menos, general. Pero, por ejemplo, la eliminación del Ministerio de Justicia, que era el ente rector del sistema penitenciario, queda, digamos, a la buena de Dios todo el sistema de cárceles del país. Crean esta institución SNAI, que después termina corrompiéndose de una forma escandalosa. Se elimina el Ministerio Coordinador de Seguridad y a la par fusionan el Ministerio del Interior con la Secretaría de la Política y convierten en este Ministerio de Gobierno, que era un ente monstruoso que se encargaba de todo, que le daba un poder inconmensurable al ministro o ministra en esa época, la señora Romo de turno.
¿Qué pasó con la seguridad en ese momento? La eliminación del Ministerio de Seguridad, un grave error, que era el ministerio, como lo dice, coordinador de seguridad. Si me explico, la eliminación del Ministerio de Justicia, gravísimo error, ¿sí? Porque era quien manejaba las cárceles. Y como digo, Alexis, usted es dueño de su opinión, yo de la mía, pero no somos dueños de la verdad. Así la verdad es lo que está plasmado. La verdad es lo que está en el documento, y dato mata relato, y los datos son claros y consistentes. Y cuando existió un Ministerio de Coordinador de Seguridad, cuando existía un Ministerio de Justicia, cuando las cárceles estaban debidamente controladas, no tenemos pues el escenario que tenemos ahora. Y es evidente que toda la delincuencia que se maneja en el país, si bien es cierto, la materia prima es el en este caso la droga, que entra por las fronteras, que sale por los puertos, ya conocemos absolutamente, todos hemos cuestionado la falta de escáneres en los puertos, pero ¿dónde era el centro de operaciones? Las cárceles, por favor, Alexis. Ahora el presidente Noboa ha dicho que las órdenes de asesinar, que los casos de sicariato, las órdenes salían de las cárceles. ¿Y cómo es que en las cárceles tenían routers para internet, teléfonos, computadoras? Pero Alexis, tenían piscinas, tenían comisariatos, tenían discotecas, tenían nightclub, por favor. Celdas de lujo. Por favor, celdas de lujo. Fue público un escándalo cuando una visita, en este caso de Fito, salió de la cárcel. Y ahora sabemos por qué esa señora no fue procesada. Pues, ¿se acuerda usted? Cuando una persona que ingresó fuera de los horarios de visita salió con un uniforme de guía penitenciaria, ¿se acuerda que fue mediático? Esta persona tenía que haber sido llevada a la fiscalía, y en el camino, yo lo dije, pasaron dos cosas, ¿no es cierto? O Fito, sí, posiblemente le llamó a la señora Varela y le dijo, ve, ayúdele por favor, sabremos por qué, si le ayudó o no le ayudó y bajo qué circunstancias le ayudó. O le dijo, vea señora, usted suelta en este momento a esta persona, o yo le armo una guerra afuera. En los dos casos ese señor tenía que haber sido llevado. Una rueda de prensa, el comandante de la zona 8, es público. El asambleísta Villavicencio también lo dijo. Así estaba manejada, así estaba controlada la situación de seguridad o de inseguridad desde las cárceles. Usted lo sabe, Alexis. Yo siempre lo he dicho, es tan sencillo como ir y bajar a prender un switch, cortar la comunicación de internet que tienen en este caso los reos y los detenidos. Yo no sé si el SNAI, luego de que ciertas, creo que son 7 u 8 cárceles que ha entregado en este caso los militares al SNAI, vaya a tener ese control, ¿sí? Espero justamente, como lo hemos conversado entre varias cosas, que el gobierno tenga un plan justamente para poder sostener esto que durante estos 3 meses iniciales le ha dado resultado. Pero la pregunta es, ¿hay un plan? ¿Hubo una planificación? ¿Qué va a pasar cuando los militares ya no apoyan a la policía en las calles? Usted ahora que habla, general Arauz, sobre el tema del plan, ¿cómo entender que mientras todos los días nos bombardean con información de que estamos en un país más seguro, de que tienen el control de las cárceles, de que el plan de seguridad está funcionando, resulta que las extorsiones se disparan? Bueno, dato mata relato, las estadísticas son otras, y como le digo, aquí podemos hablar de muchas cosas. Y para terminar la pregunta anterior, Alexio, que usted decía, la eliminación del Ministerio de Coordinador de Seguridad, etcétera, etcétera, y crearon la famosa Secretaría de Seguridad. ¿Y si se acuerda quién estaba hecho cargo de eso, no? Diego Ordóñez. Ya, a las pruebas me remito, y el resto de las respuestas y de las opiniones la tiene la ciudadanía a donde nos llevó este señor. Usted me estaba hablando sobre este tema. Yo creo que no hubo una planificación, y puntualmente lo digo por dos situaciones, ¿no? Hubo, creo que, más de 10.000 detenidos dentro de todos estos estados de excepción. Más de 10.000 detenidos. Creo que son 980, no llegan a 1.000 los que tienen prisión preventiva. El resto está fuera de las cárceles, ¿sí? Están en el momento oportuno para volver a actuar. Eso es preocupante. En segundo lugar, no hubo una planificación justamente con Fiscalía, porque Fiscalía creo que recibe 10 o 12.000 denuncias al año. Y de pronto ponerle 10.000 más en 2 meses, no iban a poder sostener el tema investigativo que implica la detención, el parte, el horario para la flagrancia, la formulación de cargos, los jueces. No hubo una planificación. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa cuando el país llegue a su normalidad. ¿Qué implica? Militares que no estén en las calles, a pesar que los militares no necesitan un estado de excepción, Alexis, para permanecer en las calles. Ellos constitucionalmente tienen la obligación, el tema del control de armas y explosivos, el CAMEX, que le llaman. ¿Por qué no permanecen? ¿Por qué tienen que necesariamente tener un estado de excepción para estar en las calles? Ellos pueden permanecer en las calles con ese control, que es sumamente importante, y seguir apoyando la labor de la policía. En fin, como digo, espero como ciudadano, y espero que bajo la autoridad profesional que tengo en mi experiencia, haya las estrategias necesarias para que esto se pueda mantener y no haya un descontrol, y que resulte que el remedio
termine siendo peor que la enfermedad. Pero si hay militares en las calles y se supone que la policía está reforzando sus estrategias de Porque seguridad. siguen las extorsiones. Porque siguen las no solo que Porque siguen, siguen que se disparan, que se multiplican, que extorsiones, tienen niveles secuestros. sin precedentes. Bueno, es que, como digo, no hubo una planificación anterior justamente para identificar estos grupos y atacar, ¿sí me explico? Y ni más ni menos, no sé si la analogía viene, ¿no? O sea, es como el caso metástasis. Estamos hablando de casos muy importantes, pero no atacan el tumor primario, como digo yo, que puede ser León de Troya o el caso Gran Padrino o el caso Encuentro. En este caso, la metástasis de la seguridad sí se manifestaba con asaltos, con extorsiones, con secuestros, con asesinatos. Sí, en su momento se les detuvo, pero no han atacado el tumor primario, que son las organizaciones delictivas que están todavía tras bastidores, que todavía se mantienen en el anonimato, que no han sido identificadas, que no han sido debidamente desarticuladas. Yo le pregunto, en el decreto 100 entonces se hablaban de 22 o 23 o 24, no me acuerdo, organizaciones delictivas, que eran las que causaban el terror y por eso se declaró la guerra al terrorismo, ¿se acuerda usted? Ahí no estuvo la mafia albanesa. ¿Por qué no pusieron la mafia albanesa en ese decreto? Si la mafia albanesa es la que ha estado mediáticamente durante los últimos 2 años la supuesta causante de la generación de violencia y de narcotráfico. Otra pregunta, de esas 22 organizaciones, yo pregunto, ¿qué líder de esa organización está detenido? No, pues se fugaron más bien. Se fugó Fito, A se ver. fugó Colompico. Entonces, los como digo, líderes de las 2 bandas más peligrosas, Ya. probablemente los Choneros y los Lobos. Entonces no hay detenidos, sí, me explico, y están detenidos personas de mandos medios o de mandos bajos que de pronto en una vorágine de salida de Fuerzas Armadas y de policías encogían al que era y al que no era, y ahí está la consecuencia. Son cerca de 9,000 y pico de personas que han sido dadas la libertad porque no hay los elementos suficientes como para decir estamos haciendo un buen trabajo para prevenir, en este caso, el tema del auge delictivo y que esto, como digo, no se vuelva después una ola que nos vaya arrastrando. Quisiera profundizar un poco en lo que le mencionaba hace un momento al general Arauz. Le decía yo el desmantelamiento de los sistemas de seguridad y de inteligencia, Así es. ¿no? La eliminación del Ministerio Coordinador de Seguridad, del Ministerio del De Interior, Justicia. la fusión de los organismos, la eliminación del Ministerio de Justicia, que también formaba parte de toda esta estructura del Estado para controlar las cárceles y demás. Vimos durante el gobierno de Guillermo Lasso una cantidad increíble de imágenes de policías, de colegas suyos, ex colegas suyos, que empujaban patrulleros para poder perseguir delincuentes, patrulleros en pésimo estado. Usted le habrá pasado que se habrá encontrado en la calle de igual manera con vehículos destartalados que por suerte las balizas se les encienden, yo sí me los he encontrado. UPC de igual manera que se caen a pedazos, que si no fuese por la oportuna intervención de los municipios y de los gobiernos locales, no habría quien las pinte, quien las refaccione, quien las rehabilite. Esa es la realidad de la policía. Después, y ahora nos enteramos, por ejemplo, dentro de las audiencias de la investigación del caso Villavicencio, que por ejemplo, el policía Castillo, que estaba a cargo de la seguridad del ex candidato presidencial, pidió al comandante general de esa época, por varias Fausto Salinas, ocasiones. en varias ocasiones, oiga, el perfil de seguridad del señor Villavicencio implica incrementar la seguridad, hay que protegerle. Había un equipo de policías que estaban haciendo seguimiento a los lobos y decían, estos van a planear el asesinato de Villavicencio, hay que detenerlos, hay que interceptarlos, hay que neutralizarlos. Y el comandante ni atendió el pedido de Castillo para darle más seguridad a Villavicencio, ni escuchó los informes de quienes decían hay que interceptar a estos delincuentes. ¿Cómo hay que interpretar esa pasividad general y esa falta de acción por parte del anterior comandante Fausto Salinas, y cómo hay que entender también desde la ciudadanía la situación está tan calamitosa por la que atraviesa la Policía Nacional todavía, hasta ahora? Bueno, no solamente son los partes que hizo el policía Castillo, el capitán Ceballos también presentó algunos requerimientos, y ese tema yo también ya lo he sostenido, y de cómo tapar el sol con un dedo. Las instituciones son permanentes, las personas y los funcionarios son los transitorios, y lamentablemente en ese momento quienes estaban armando la institución tienen que dar muchas respuestas. Yo dije, la responsabilidad no solamente va por la seguridad inmediata, en este caso que tenía el señor Villavicencio, Alexis,
va por el jefe de la Dirección de Inteligencia de ese entonces, por el comandante del Distrito Metropolitano, por el comandante general, por el ministro del Interior. Sí, en su momento Salinas y Zapata tendrán que responder. Pero nadie ha respondido. Pero nadie hizo nada. A ver, yo pregunto, ¿qué se ha hecho en torno a la investigación del caso de Fernando Villavicencio? Yo lo dije aquí, Alexis. Juan Zapata dijo que la policía ya tenía listo el informe, lo dijo además en medio de la coyuntura electoral. Yo lo dije. Ahí se cayó, no dijo nada. Alexis, yo lo dije aquí, ¿qué va a pasar con la serie? Yo lo dije hace 6 meses, no va a pasar nada y hasta ahora no ha pasado nada. Y posiblemente no va a pasar Esperemos nada nunca. Que haya respuestas. Es más, los 7 detenidos fueron asesinados. Yo le cuestioné al señor Lazo, le cuestioné a Zapata, le cuestioné a Salinas. Esos detenidos tenían que haber sido ingresados en una burbuja, en una cápsula de cristal. No les podía pasar absolutamente nada. Y después el FMI me sale con el show absurdo, por Dios. La potencia más grande del mundo en investigaciones. Venir acá, llega el FBI, chuta, perfecto. Y después, 5 millones y después ofrecer 5 recompensa. millones porque no tenían nada, por Dios. ¿Cree que tengan algo ahora? Menos. Y se comenta que ni siquiera quieren que se explote un teléfono celular. Y se celular. comenta supuestamente que el testigo algo? protegido está en los Estados Unidos, ¿no? Se comenta supuestamente que la esposa del testigo protegido está en los Estados Unidos. ¿Qué hizo el FBI aquí? Dígame, ¿qué hizo? Referente a ese, porque basta que esté la marca FBI para decir esto se va a aclarar. ¿Qué se ha hecho? Y tener que venir a ofrecer 5 millones por información y al día siguiente aparece un testigo que dice que tal persona supuestamente fue el que nos contó, por Dios. O sea, yo creo que yo a usted no lo voy a enseñar a ser periodista, Alexis, a mí no me van a enseñar a ser policía y ahí definitivamente quieren algo raro pasa ahí. Quieren burlarse de nosotros. Hay otro tema general vale la pena ahora que hemos tenido mucho tiempo para conversar con usted. Siempre las charlas con el general Arauz terminan siendo muy interesantes. Y a mí me llama profundamente la atención y es de la ideologización. En economía antes decían que hay que sacar la ideología de la economía para gobernar en beneficio de todos, seas de izquierda o seas de derecha. En la policía, en la fuerza pública, ¿hubo en algún momento en que se ideologizó la fuerza y como pasó con la sociedad, en donde se polarizó a unos extremos a los que hemos llegado a niveles de intolerancia tales que cualquier cosa que hay que resolver, hay que medir con la vara de qué tan correísta o anticorreísta eres? En el caso de la policía, esa ideologización también terminó contaminando a la institución. La contaminó, pero no marcó así 2 canchas, como dice usted, ¿no? Izquierda o derecha. Para los de derecha toda la culpa es de la izquierda, etcétera, etcétera. Y ahí yo hago una opinión, de base a mi experiencia, yo creo que ni la derecha ni la izquierda son tan malas ni tan buenas como las pintan. El problema es quién está en la cabeza, del miserable que está ahí, del miserable de la derecha o del miserable de la izquierda que está ahí. Eso lo tengo claro. Sí, no es porque una tendencia sea buena o sea mala. En la policía, lamentablemente, pues depende de un poder político, depende directamente del Ministerio de Gobierno, depende directamente en su momento del Ministerio del Interior, o así ha sido siempre, y depende justamente de esa cabeza, que es una persona política, obviamente, ¿sí? De alguna manera, yo siempre he hecho la comparación, lo que creo que no pasa tanto con Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas sí mantiene cierta distancia, por más que el ministro de Defensa sea un civil, mantiene su distancia, incluso siendo un exmilitar, sí mantienen cierta doctrina, que eso es importante, pero en la policía no. Entonces, respondiendo a su pregunta, Alexis, no creo que se haya ideologizado, como dice usted, o sea, que hayan ideologías que dividan a la institución, porque bueno, son 62.000 personas y en este caso quienes se dejan llevar en su momento por los intereses particulares, motivados por los intereses políticos, serían en este caso solamente los mandos, ¿no? Y ahí está la evidencia, ¿sí? Se politizó la seguridad, se politizó la inseguridad, se politizó la policía, se la manoseó, ¿para qué? Para proteger a un expresidente, para proteger a un cuñado del presidente, un embajador que se prestó para esta trama. Ya no está Tania Varela, ya no está Vargas, ya no está Ponce. Creo que Zapata en este momento no tiene agenda política, tiene una agenda doctrinaria de que tiene que cumplir con un servicio a la ciudadanía, de que tiene un país que está pendiente de lo que haga. Por eso yo creo que la policía, con la nobleza que tiene, va a salir adelante, Alexis. Yo le preguntaba eso porque, digamos, al haber sido María Paula Romo ministra de Gobierno y haber estado muy cerca de generales como Carrillo y como Tania Varela, y conociendo además cuál es, digamos, la postura política que tiene ahora la señora Romo, pudo haber terminado contaminando también a la institución. A ver, hubo influencia, no utilicemos la palabra contaminación porque los policías somos doctrinarios, somos disciplinados, pero nos debemos al poder político.
Yo no sé si en este caso los excomandantes generales tengan una bandera, y además si la tuvieron nunca le hicieron pública, pero fíjese que Carrillo terminó siendo candidato de Construye, ¿no? El primer candidato a la asamblea por el partido de Romo. Cuando sale de la institución, obviamente se evidencia que sí hubo, ¿sí?, una injerencia, una simpatía, o que compartía en este caso ideologías. Pero hablemos cuando estuvieron en servicio activo, Alexis, y eso sí lo digo así puntualmente, y eso la razón me asiste. Nunca en la historia de la Policía Nacional hubo 3 comandantes generales de una promoción, nunca. 3 comandantes generales en 2 años de la misma promoción, que fueron, y con toda la seguridad, patrocinados en su momento por la señora Romo, pues quien puso, en este caso, a Patricio Carrillo en el comando general. Usted lo acaba de decir, después terminó siendo su primer representante político a la asamblea, que por razones X no se pudo posesionar, pero se evidencia que hubo una injerencia ahí de la señora Romo, en su momento en la policía. Después, ¿quién la deja a Tania Varela en el comando general? La señora Romo, obvio. Es ella quien le dice al señor Moreno, la señora Varela, y después quien tiene la injerencia directa con el señor Lazo para ratificarle en el cargo. Y después queda el otro compañero, pues el general Cabrera. ¿A cuenta de qué? Por favor, tenían que dejar a la persona que continúe, que siga en este caso con un plan de todas las barbaridades que hicieron en la policía. Hablo puntualmente en el caso de Varela y el caso de Cabrera, que fue quien la sucedió en el cargo a Tania Varela. Es evidente. Y después Salinas, pues. Salinas fue puesto, obviamente, porque era público en la institución policial, sí, que Patricio Carrillo siempre quiso que Salinas esté en la cúpula policial. Y lo dejaron a Salinas. ¿Usted cree, Alexis, que Salinas no sabía de todo lo que pasaba cuando tenía a sus 2 compañeros ahí metidos en el tema? Y lo he sostenido, pues. Y la intención en su momento, después, a ciencia cierta, de Patricio Carrillo, era dejarle en el cargo a Ponce, porque era su Benjamín, pues era su hijo policial dentro de la institución, que después por circunstancias que todos ya conocemos se pelearon, y después Ponce se queda en la institución cuando Lazo da una cadena nacional y dice dispuesto que salga el general Ponce. El que salió fue Carrillo. Claro. El que salió fue, ¿y por qué se quedó Ponce? Ven acá, Fausto, le haber dicho a Salinas, ven acá, Fausto, ven, oye, siéntate ahí, ubícate, yo me voy, yo tengo esto. Y al lado Vargas. El León de Troya. Gran padrino. León de Troya. Te vas tú antes que me voy yo. Y está. Sí. Y después Ponce sale, sí, es por el tema de los audios que se hicieron públicos con la posta y ya era insostenible. Claro. Sí. Pero el punto de quiebre y el ocaso del gobierno de Lazo empezó con este caso, en donde ya no pudo sostener, donde ya no pudo tolerar políticamente todo lo que se le venía. Y todos ya sabemos, bueno, destitución de la asamblea y todo lo demás. Pero el gobierno de Lazo es igual a León de Troya. El gobierno de Lazo es igual a Gran Padrino, con todos los actores, y con lo que le propuse a Netflix, que ojalá que me escuche, ya va a tener una película una ceremonia de premios Oscar con gran rating especial. General Arauz, para finalizar, se nos acabó ya el tiempo. Usted, ¿qué instancias todavía le quedan? ¿Va a seguir peleando para que se esclarezca su caso? ¿Va a seguir presionando a la fiscalía para que dé paso a su denuncia, por un lado, y por otro, ¿no le da miedo, no tiene temor? Usted decía que hace rato que no si hubiera tenido una amenaza y estaría más tranquilo, pero si no le dicen nada. Yo creo que mis opiniones han sido muy críticas, firmes, fuertes, pero reales. No me estoy inventando nada. Las cosas, usted lo dijo tras cámara, el tiempo me dio la razón, ha sido mi mejor aliado. Eso me tranquiliza, pero a la vez me preocupa, obviamente, ¿no? Han sido tres actores a los que yo me he enfrentado. ¿Con qué poder? El señor embajador, que sigue callado. Vaya a tomar el tiempo en pensar en hay que callarlo, no creo. Sí, el señor Lazo y en su momento el señor Cabrera, no creo. Pero hablan de una posible madrina que sí creo que hay que tener cuidado. Entonces yo creo que debo preocuparme un poco más por reforzar su seguridad. Mi integridad. Así es. Que tal vez, es que no quiero correrme el riesgo de tener una decepción, pues. O sea, usted lo acaba de decir. Y de pronto le voy a comentar, voy a asistir donde el comandante general Zapata. Y le voy a decir, esto está pasando. Veamos qué porcentaje de riesgo me pone la Dirección de Inteligencia. Y se lo voy a comentar y de pronto es motivo para otra entrevista, Alexis. Muy bien.
Es que sí, pues sí, general. Me sorprendió verle llegar solo. Así ando. Considerando esos, Esa es la actitud. esos enemigos que No. Es el andar solo y tranquilo por la calle. Y usted mejor que yo sabe que cuando le quieren hacer daño no le están amenazando. No avisan y por No eso le hay que avisan, cuidarse. Así es. exactamente. Así. Por eso me preocupa. Sí. Muchísimas gracias, general, por acompañarnos, por conversar con nosotros. Muy gentil. Siempre es un gusto. Gracias, Gracias por su El tiempo. general de la Policía Nacional en Servicio Pasivo, Víctor Arauz, que ha estado con nosotros, 9 en punto. Tiempo de despedirnos, Alexis. Nos vamos, chao. Ya vienen las guarnias.